Yeah, kids these days, with their long hair. You can't even tell the boils from the ghouls. And when they do want a cut, they go to one of those fancy salons, like Jose Slaybear or Vidid Sassoon. It's enough to make you terror your hair out. Creo que la toalla estaba demasiado caliente. Sigo creyendo que te va muy bien. Y una vez que crezca, estoy seguro que te fascinará. Esto me recuerda a los jóvenes de nuestro cuento de terror. Están a punto de probar un nuevo estilo mortal en una adorable historia de terror intitulada El Doctor del Horror. El Doctor del Horror. Inhumaciones Callahan debe mantener una tradición de servicio de más de 40 años. Paz, calma y tranquilidad. Robar un cadáver sería un escándalo. Destruiría esta noble institución. ¿Lo han entendido? Sí, señor. Cuente con nosotros. No cuento con ustedes. Son unos inútiles buenos para nada. Y si descubro que falta un solo ataúd por la mañana, quedan despedidos. Cerdo. ¿Con quién rayos crees que hablas? Richard, por favor, no se te olvide que necesitamos De este acuerdo, empleo. Charlie. Tú no tienes ambiciones. Lo que necesitamos es un cambio. ¿A qué hora vamos a comer? No sé. Oiga. ¡Oiga! ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo? ¿Queda usted detenido? No son policías. No, pero podemos detenerlo hasta que llegue la policía. Vamos, anciano. Atrapamos a un robacadáveres. Cierra la boca. ¿Cuánto me cobrarían? ¿Cómo dice? ¿Cuánto quieren? No sé cuánto. Justo lo que imaginé. Bien, les pagaré $500 si me ayudan a robar este cadáver. ¿$500? A cada uno. Yo creí que iríamos a un hospital. Yo también, Charlie. Él dijo que era cirujano, ¿no? Pero es muy posible que trabaje en su casa. Ya no me permiten hacerlo en los hospitales. Ah, vaya. ¿Por dónde? Aquí. Aquí es donde guardo los vinos. Me caería bien un trago. Rayos, doctor, qué asco. Olvídense de eso ahora. Por aquí. Vamos, vamos. Ay, cómo pesa. ¿Y ahora qué va a hacer con ella, doctor? Eso, querido amigo, va más allá de tu imaginación. Nada hay de perverso en ello, si eso es lo que te preocupa. Estoy buscando su alma. Oye, todavía no hace nada. Vaya, vaya. Estoy convencido de que el alma se encuentra en una glándula microscópica que se localiza en algún lugar de la columna. Es lo último que muere, liberando la fuerza de la vida días después del deceso convencional. ¿Y cómo es esa glándula? Aún no la he visto. He analizado docenas de cadáveres y como una presa esquiva,
desaparece. Justo cuando creo que la tengo muy cerca. Y cuando la encuentre, ¿qué va a hacer? Nada especial. Jugaré a ser Dios. Oh, I feel sick. Oh, tengo náuseas. Si localizo el alma, conoceré los secretos más profundos del ser humano. ¿Por qué un hombre es santo y otro es monstruo? Podré convertir al monstruo en un santo, manipulando su sustancia metafísica esencial. Es fantástico. ¿Es lo que está ahí? ¡No! No, deberá ser incandescente. Tal vez un pequeño punto de luz. Hasta el cirujano más hábil podría no verla a menos que creyera que está ahí. Podrá ser tan etérea, podrá desplazarse y moverse con voluntad propia. Podrá evadirme eternamente. ¡Ay, Dios! ¡Dios! Y continúa la búsqueda. ¿Aún quieres esa copa? Claro. Tengo algo para ustedes. Serán otros $500. Vaya. Bien, normalmente puedo desecharlos cuando más me convenga. Pero este congelador se ha descompuesto. Ya tiene 40 años. Pero esto le va a costar más de $500. De acuerdo, Richard. ¿Cuánto más? ¿Verdad? Mucho más. Digamos que unos 600. Trato hecho. Muy bien. Hay un viejo pozo no muy lejos de aquí. Ideal para desechar cosas. Muy bien. Vamos a necesitar alquitrán y una soga. Vamos, deprisa. Trata de robar sus almas. ¿Cómo pueden descansar los muertos si les arrebatan su alma? Are you kidding me? Dude, Dr. Orloff's got an excuse for talking that shit. He's nuts. You're seriously stupid, but the last time I checked, you were sane. Don't you believe in souls, Richard? Don't you believe in anything? Yeah, I believe I got $1,000 right here, baby. Mwah! More money I've ever seen in my life. They're gonna be lost forever. No way home. Oh, good Lord. Sí que es profundo, ¿eh? ¡Charlie! Sube a uno de ellos, iré enseguida. Charlie. ¡Charlie! ¡Charlie! Súbelo. ¡Ven aquí! ¡Maldición! ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Estamos trabajando, Charlie! ¿Entendido? Angústiate en otro momento. Aún no me siento bien haciendo esto. Pero yo sí, Charlie. Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿entendido? Nos embriagamos y nos dormimos. So it's exactly what that prick would expect us to do anyway. We are off the hook, baby. Yes, we are. Off the hook. Yes, we are. ¿Qué pasó? ¡Levántense, idiotas! ¡Levántense! ¿Dónde está? ¿Quién? La señora Myers.
¿Ah, sí? Oh, señor, no lo sé. Recorrimos los pasillos toda la noche. Está mintiendo. No, señor. ¿Qué es esto? Alcohol. Se embriagaron y yo perderé un negocio de 40 años por su culpa. Están despedidos. Lárguense de aquí. Nos despide, ¿eh? Sí, los despido. Perfecto, quedamos despedidos. ¿Sabe una cosa? No nos interesaba su maldito empleo. ¿Por qué tienes lodo en las botas? ¿Y a ti por qué se te rasgaron los pantalones? Charlie, vámonos. ¿Qué han estado haciendo ustedes? Charlie, largo. Se la llevaron, ¿verdad? Llamaré a la policía. Quédense aquí, llamaré a la policía. ¡Rayos! Señor... señor... Señor, solo quiero explicarle algo, ¿de acuerdo? Un segundo, señor. Señor, ¿podría dejar de correr, por favor, señor? Señor, por favor, no llame a la policía. ¿Podría decirle algo, señor? Señor, espere. Oiga. Señor. 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 ¡Necio! Richard, basta. ¡Déjame! ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Lo estás matando! Eso es lo que trato de hacer. Señor. Oye, escucha. ¿Quieres ir a la cárcel por un homicidio? ¿Eh? ¿Eso es lo que quieres? Ay, gracias a Dios. Aún está vivo. Oye, Richard. Richard. Lo llevaremos con el doctor Orloff, ¿sí? ¿Entendido? Sí. Él podrá ayudarlo. Sí, el doctor lo podrá cuidar muy bien. No has sido muy inteligente, Richard. ¿Sabe una cosa? No necesito escuchar sus sermones ahora. Supongo que no. Muy bien, esperen en el pasillo. Tengo más trabajo para ustedes. Sí, señor. No puedo hacerlo, Richard. Renuncio. ¿Estás hablando en serio? Creo que ya entregamos nuestra renuncia. ¿Entiendes a qué me refiero? Estoy hablando de trabajar para ese doctor. ¿Por qué? ¿Por qué quieres renunciar? ¿Tenemos algo bueno aquí? Porque está mal. ¿Está mal? Sí, está mal. Charlie, estamos cargando cadáveres. No creo que les importe. A sus almas, sí, Richard. Ah, Charlie, ¿quieres cambiar de tema? Oye, amigo, lamento que tengas problemas con tu nuevo empleo, pero renunciarás cuando yo lo decida. ¡No ahora! ¿De acuerdo? ¡Muchachos! ¡Vengan aquí enseguida! Tantos años de buscarla y finalmente la encontré. La glándula del alma. Cuando iba a extraerla, desapareció. Then this shit heal up and dies on you, huh? No. Well, that's just plain rude. Puedo entender por qué la encontré ahora. Pero lo hice. Sé por qué la encontró. Estaba vivo cuando inició la autopsia. Usted creyó que encontraría la glándula del alma en los cadáveres. Y para entonces ya ha desaparecido. Es que las almas no permanecen por ahí. Se equivocó en eso. Se alejan a recibir su recompensa. Claro está. A menos que se las roben. Desde luego. Tienes toda la razón, Charlie. Absolutamente brillante. No debe robar las almas, doctor. Todo es en nombre de la ciencia, Charlie. ¿Sabe, doctor? Creo que Charlie tiene razón. Me refiero a que está mal hacer lo que hacemos. Charlie, ¿por qué no? Tranquilo, ¿está bien? Ve y espérame en la camioneta. Quiero explicarle al doctor lo que pienso. Anda, iré enseguida.
Tenemos problemas con Charlie, doctor. Cierto es. Él es muy ingenuo, tiene buen corazón. Esa es una combinación peligrosa. Sí, pero podría denunciarnos. Para tranquilizar su conciencia, debe tener un alma vigorosa. ¿Quiere averiguarlo? Sí, creí que podría agradarle la idea. Qué interesante. Todo esto es muy interesante, doctor. How long do you have to go to school before you can... ¿Cuánto se debe estudiar antes de empezar a usar el bisturí y hacer autopsias? ¿Te gustaría aprender? Es posible. Le dije que era ambicioso. Escucha, se acabó. No más. Se terminó. Charlie, amigo, escucha, tranquilo. Lamento mucho haber perdido el control. Es solo que... En fin, si quieres dejar de trabajar con el Dr. Orloff, adelante, puedes hacerlo. Ya he renunciado. ¿Quieres un trago? Vamos a brindar. Y no solo voy a renunciar. Iré a la comisaría. Debo entregarme. No puedo cargar con esto en mi conciencia. Ay, Charlie. Sabía que harías algo tan estúpido como esto. Por eso te di a beber éter. Está vivo, como usted quería. ¿Le hará la autopsia? La acostumbrada incisión. No te sientas decepcionado. En cuanto retiremos la glándula, podrás hacer lo que te dé la gana. Extraordinario. Mientras mejor es el alma, más intensa es la luz. Debo guardarla de inmediato. Doctor. Ahora eres mi asistente. Haz lo que quieras. Ahora sí, Charlie. Irás con todas esas almas que tanto te preocupaban. Hola, Richard. Hola. Doctor, yo invito a la champaña. Vamos a celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Mi aumento de sueldo? Richard, no hay aumento de sueldo. Claro que sí, por todas las entregas que he hecho y las almas que ha estado reuniendo. Y yo no he dicho ni una palabra hasta ahora. Me estoy sintiendo muy decepcionado de usted. ¡Eres un estúpido perdedor! ¿Cómo dice? ¿Crees que al matarme serás el triunfador? ¿Eso crees? ¿Qué rayos fue eso?
Se retira la piel y se corta el músculo. ¿Verdad, doctor? ¡Charlie, no! ¡Charlie, qué estás haciendo, amigo! Nada especial. Jugaré a ser Dios, ya verás. Voy a robar tu alma, Richard. ¡No! Charlie, cálmate, no me hagas daño. Tú eres bueno, Charlie. Todo lo contrario, Richard. Yo era bueno. Tú robaste mi alma. ¿Lo olvidaste? Charlie, no! Charlie, no! Ay, ese Charlie. Yo que pensaba que estaba medio loco. Ay, por cierto, acabo de recibir una tarjeta de Charlie. Abrió una cadena de clubes privados solo para desmembrados. Oh, and Richard went into medicine, specializing in intensive scare. So, I've got a free chair. How about a little trim? I promise I won't take off too much. Shave and a haircut, 2 bits.